Hoy es 1 de mayo de 2020, Día Internacional de los Trabajadores. Hace exactamente 13 años, un día como hoy, estábamos junto al presidente Chávez y más de 40.000 trabajadores de nuestra industria petrolera en el acto de nacionalización de la faja petrolífera del Orinoco, la reserva de petróleo más grande del planeta. Pero hoy, justamente a 13 años de ese hecho histórico, me veo obligado, por razones morales, políticas, éticas, nacionales, a denunciar, sin importar cualquier consecuencia, cuál es el plan, el verdadero plan de entrega del petróleo y de PDVSA del gobierno de Nicolás Maduro. Este plan ha estado circulando entre algunas personas del país. A mí me lo hicieron llegar trabajadores petroleros. Y está contemplado aquí en este documento de 64 páginas, que quedará para la historia como la infamia de un gobernante para entregar el futuro de nuestro país, los intereses, lesionando los intereses de todo un pueblo. Este plan viola nuestra Constitución, la viola completamente en sus artículos 302, 303, donde reserva las actividades primarias de la industria petrolera, es decir, la producción de petróleo, la reserva al Estado venezolano por intermedio de nuestra empresa nacional, Petróleos Venezuela. El plan en cuestión establece que PDVSA dejará de ser una empresa operadora para convertirse, junto a la Corporación Venezolana de Petróleo, en una empresa administradora de contratos que serán suscritos con los privados. Además, PDVSA se desligará de cualquier desarrollo en el ámbito social, de cualquier relación con el desarrollo social de nuestro pueblo. Es decir, volvemos a una PDVSA transnacional de espalda a los intereses de todo el pueblo venezolano. Este plan plantea de manera clara, increíblemente, que PDVSA ceda sus campos y áreas de producción de petróleo y gas a los privados. Lo harían de dos formas. La primera de ellas es reduciendo su control y participación sobre las empresas mixtas existentes. Es decir, estarán solo hasta el 50,1%, como ya han hecho en la faja a favor de los chinos y los rusos, y entregarían al privado toda la gestión de la empresa, desde la producción, recursos humanos, derechos laborales, todo lo manejarían los privados. Pero por otra parte, y lo más grave, es que lo que nosotros llamamos como esfuerzo propio de PDVSA, es decir, las áreas de petróleo tradicionales, que son 100% operadas y propiedad de PDVSA, están pasándolas al sector privado. Es decir, estamos hablando de áreas tan importantes como Morichal, Carito, Piritual, Orocual, Jusepín, El Furrial, Lagunillas, Urdaneta, La Ceiba, Tomoporo, Franquera. Todas las áreas que son áreas operadas por PDVSA están siendo trasladadas al sector privado. En el área de gas se entrega todo Anaco, que es un gran reservorio de gas que es operado por nuestra filial PDVSA Gas, a los sectores privados bajo la figura de licencias. Maduro pretende entregar la producción de petróleo bajo unas figuras que son fraude a la ley y que son inexistentes. Son figuras que han creado para evadir la reserva que hace la Constitución de la producción de petróleo venezolano bajo control del Estado. Esta propuesta y esto que ellos pretenden hacer viola flagrantemente el artículo 302 y 303 de la Constitución y viola todo lo establecido en la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Valga decir que en defensa de esta Constitución y en defensa de esta Ley Orgánica de Hidrocarburos fue que tuvimos que enfrentar el golpe de Estado del 11 de abril del 2002, el sabotaje petrolero y la desestabilización de la más rancia de las derechas en el país.
Todo esto hoy día lo está entregando Nicolás Maduro. Pero para no quedarse allí, Nicolás Maduro establece en su plan de reestructuración que también debe ser modificada la ley orgánica de hidrocarburos, es decir, modificar el artículo 22 que establece que PDVSA debe tener al menos el 50,1% para que PDVSA tenga o menos participación o sencillamente no tenga participación alguna en el negocio petrolero, como lo establece el texto. Por otra parte, plantean modificar el artículo 57 de la misma ley orgánica de hidrocarburos que reserva la actividad de exportación de petróleo a PDVSA. Plantea este programa de entrega en la industria petrolera que la comercialización deben hacerla los privados, es decir, que Venezuela pierde el manejo soberano de sus recursos estratégicos. No vamos a tener capacidad de decidir cuánto volumen producir, no vamos a tener capacidad de administrar la explotación de nuestros propios recursos y mucho menos de establecer un precio de venta. Es decir, en base a esto, Venezuela no tendría nada que hacer en el seno de la OPEP porque seríamos un país que no sería soberano en el manejo de sus recursos petroleros. Como hemos dicho, esto es violatorio de la Constitución. Hay un aspecto muy importante. El gobierno puede modificar lo que quiera de la ley orgánica de hidrocarburos, pero tiene primacía por sobre la ley o cualquier modificación que haga la Constitución, como lo establece su artículo 7, de la primacía constitucional sobre cualquier ley y sobre cualquier normativa. Es decir, que tendría el madurismo que ir a reformar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y tendrá que vérselas con el pueblo venezolano. Ahora, el plan de reestructuración que plantea el madurismo crea una figura que no existe en la ley de hidrocarburos y no existe en la jerga petrolera internacional. Ellos hablan de aguas intermedias, es decir, crean una categoría ficticia que es un fraude a la ley orgánica de hidrocarburos para colocar allí toda la infraestructura de petróleos de Venezuela. Es decir, todos los terminales, desde La Salina, Guaraguao, patios de tanque, oleoducto, todo lo colocan allí para entonces luego decir que serán entregados a los privados en un conjunto de figuras que son inexistentes en la ley. Nuevamente violan el artículo 9 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que establece que esos activos son precisamente fundamentales para las actividades de producción de petróleo. Es decir, es un hecho inaceptable, completamente ilegal. Pero el plan no se queda allí. Además establece que todo lo que son nuestras refinerías, Complejo Refinador de Paraguaná, Refinería El Palito, Refinería Puerto La Cruz, las plantas de fraccionamiento para producción de gas, Santa Bárbara, San Joaquín, José, serán entregadas a los privados como ya están haciendo. Nuevamente, esto va en detrimento, va en contra de lo que establece la Ley Orgánica de Hidrocarburos en su artículo 10, que dice que nada que sea de infraestructura petrolera existente puede ser entregada a los privados. Es decir, el legislador previó que nadie pudiese privatizar activo alguno de petróleo de Venezuela. Esta entrega de petróleo de Venezuela, aquí se está entregando un patrimonio que es de todos los venezolanos. Lo hemos acumulado, toda esta infraestructura petrolera le ha costado trabajo, le ha costado sudor, le ha costado esfuerzo al pueblo de Venezuela, no desde ahorita, desde hace 100 años venimos acumulando ese patrimonio. Es toda nuestra infraestructura petrolera que nos ha costado tanto, tanta desestabilización política, tanta violencia, tanto esfuerzo para recuperar y ponerlo a favor de la nación. Cuando estamos hablando de privatizar o de entregar petróleos de Venezuela, estamos hablando de que el gobierno pretende entregar una empresa que nosotros dirigimos durante 10 años y que en el año 2013 era capaz de producir 3.011.000 barriles días de petróleo, 7.000 millones de pies cúbicos días de gas.
era capaz de refinar y procesar 1,2 millones de combustibles para el mercado interno y para su exportación. Pero además era una empresa que tenía un valor en activos, es decir, en toda esta infraestructura de 231.000 millones de dólares. Una cifra extraordinaria. La quinta empresa petrolera más importante del mundo, que tiene un patrimonio, o tenía un patrimonio en ese año 2013, que fue el último año de mi gestión, de 84.486 millones de dólares, con un ingreso que pudimos captar en el periodo entre el 2004 y el 2013 de 1 millón de millones de dólares para el país, de los cuales el aporte fiscal y el desarrollo social eran de 672.357 millones de dólares. Estos números están auditados para el que lo quiera revisar, e invito al pueblo venezolano a revisar qué es lo que Maduro ahora pretende entregar. Por supuesto que Maduro destruye PDVSA, acabó con la producción petrolera. Hoy día la producción es de apenas 600.000 barriles día de petróleo, militarizó la empresa y entonces ahora dice que, como la empresa tiene estos problemas, hay que privatizarla. No, el problema no es PDVSA, el problema no es el petróleo, el problema es Maduro. El problema eres tú, Maduro, y tu gobierno, un gobierno incapaz, un gobierno entreguista, un gobierno que es capaz de entregar el futuro de nuestro pueblo para mantenerte en el poder y satisfacer los intereses de los grupos económicos que te apoyan. Este plan y esto que está sucediendo explica por qué nos han perseguido con tanta hazaña, por qué me han exiliado, por qué hay más de 100 trabajadores de petróleo de Venezuela en las cárceles de Maduro, por qué dejaron a morir a Nelson Martínez en prisión. Esto explica por qué han arremetido contra PDVSA y sus trabajadores. Más de 30.000 trabajadores han abandonado la empresa. Era este el plan verdadero. El gobierno pretende, entre el caos que ha creado con la crisis económica sin precedente, la violencia y el miedo, pretende despojar a todos los venezolanos de nuestro principal patrimonio, la industria petrolera. Esto ya no tiene que ver con las posiciones políticas de todos nosotros. Yo reivindico al chavismo, reivindico nuestro programa del Plan de la Patria. Fui ministro de Chávez y presidente de PDVSA por 12 años a su lado, pero esto va más allá del chavismo, esto tiene que ver con todo el pueblo venezolano. En términos históricos estamos haciendo un retroceso a la época concesionaria, a la época de Juan Vicente Gómez, donde las transnacionales eran amos y señores, señoreaban con nuestro petróleo y nuestros recursos naturales, y es consecuencia del país que después hemos tenido. Yo hago un llamado a todas las fuerzas patrióticas, nacionales, bolivarianas, a defender un patrimonio que está legado a nuestro país desde el mismo decreto del libertador Simón Bolívar, el decreto de Quito de 1829. El petróleo es de los venezolanos y nuestra Constitución establece y le da rango constitucional en su artículo 303 a Petróleos de Venezuela para que sea la entidad del Estado, la empresa nacional que va a garantizar el ejercicio de la plena soberanía sobre nuestra producción petrolera. Ahora este gobierno pretende entregar y echar por la borda, echar para atrás todo lo que ha avanzado nuestro país en tantos años, en 100 años de lucha por el futuro de nuestro país. Es muy peligroso lo que está pasando, es muy grave lo que está pasando. Yo no entiendo por qué algunos sectores políticos han cedido sus espacios en la sociedad frente a estos problemas. Los sectores políticos, sean de signo que sea, tienen que decir algo respecto a la entrega del petróleo. Los escritores, los pensadores, los periodistas tienen que vencer la censura y el miedo para explicarle al pueblo lo que está sucediendo. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana está llamada por la Constitución a defender nuestra soberanía y a defender el
este mismo cuerpo constitucional, de tal manera que tiene la principal responsabilidad de detener este despojo contra nuestro país. Los partidos políticos del polo patriótico, el campo revolucionario, el PSV, el cual fui miembro cofundador y he sido de su primera directiva, tienen que levantar la voz frente a esto que está pasando en la Asamblea Nacional Constituyente, la Asamblea Nacional, todos los trabajadores y todo el pueblo. Yo seguiré en esta lucha desigual y muy difícil, por cierto, pero estoy seguro que más temprano que tarde todo esto lo vamos a reconquistar, recuperar nuestra plena soberanía petrolera, porque es la única manera que tendremos de salir de esta crisis espantosa, de reconstruir nuestra patria y devolver el futuro a nuestros hijos. Yo te invito a que levantes la voz contra este adefesio. Yo te invito, trabajador que me estás escuchando, a que defiendas a la industria petrolera, que defiendas el petróleo que es de todos los venezolanos. Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos verán esta etapa de nuestra historia como una de las más oscuras de nuestra historia republicana y escucharán y leerán qué dijo cada quien. La historia juzgará la actuación de cada uno de los que tienen mayor responsabilidad en dar la cara hacia el país y de asumir su responsabilidad histórica. Yo lo estoy haciendo, te invito a ti a hacerlo también. Hagámoslo juntos para detener la entrega, la peor entrega que se va a hacer en la historia de nuestro país en contra de los intereses de toda la nación. No a la entrega de PDVSA, no a la entrega del petróleo.